los videos, chécalos. Ahí están mis clases, ¿verdad? Y bueno, pues buenos días, ingenieros. Espero que se encuentren todos, la verdad, muy bien. Vamos a comenzar la clase, pues viendo los temas relacionados a espacios vectoriales. Y dentro de los espacios vectoriales tenemos, de una otra manera, lo que es el producto interior, o producto también llaman producto interior euclidiano, el producto escalar, o también llamado comúnmente como el producto punto. ¿Ok? Entonces, para ello, pues vamos a ver parte de la definición de unos temas que se relacionan a espacios vectoriales, del producto punto, producto escalar o producto interior euclidiano, sobre la definición de la norma de distancia y lo que se refiere al ángulo, ¿no? Que son operaciones muy importantes dentro de la definición de esos espacios, de ese producto punto, ¿no? Y bueno, pues mi nombre es Jesús Villegas, J. Jesús Villegas Ausigue, pues bueno, soy parte de esta materia, ¿no? En la cual vamos a ver este tema que les he estado mencionando, ¿no? Y bueno, como pueden observar, ahí está, eso es de manera muy general lo que hemos visto hasta el momento como un pequeño resumen de estos datos que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, lo que estoy mostrando ahí en el pintarrón, como les mencionaba, son algunas definiciones o un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Entonces, si gustan tomar una captura de pantalla o el famosísimo screenshot, o si me permiten, en un momento dado podemos hacer le puedo tomar una imagen a esta información para que ustedes la puedan tener ahí en el grupo de WhatsApp, ¿no? Nada más les pido una disculpa porque sí, ahorita los marcadores se me están un tanto agotando. Ah, ya este marcador creo que ya regresó a su condición de trabajo, y sí he tenido un tanto de dificultades con los marcadores, ¿no? Entonces, pues vamos a ir separando algunos de ellos que ya por el uso se van agotando, ¿no? Todavía tiene batería. Vamos a ver si este otro, un poquito menos, pero vamos a ponerlo aquí en la sala de espera, por si en un momento dado lo llegamos a utilizar. Entonces les comento que estamos viendo estas definiciones, que de otra manera nos está permitiendo tener conocimiento de esa información de los espacios vectoriales. Entonces, en ello, indicamos, ¿no?, que la definición de la norma, distancia y ángulo, tiene que ver en este caso con dos vectores, ¿no? Es necesario mencionar que en algunos libros, en este caso, lo referente a los vectores, los marcan con negritas, en este caso para que sean diferentes de un escalar, ¿no? En este caso los vectores se representan de esta forma. Esa sería una manera, ¿no?, de escribir, en este caso, los vectores con negritas. Otros también lo que hacen es que le indican la punta de flecha, ¿verdad? Y en el caso de un espacio, pues siempre se representa con una letra, en este caso mayúscula, ¿verdad? Entonces son las diferentes formas. Y en este caso, por eso nos dice que la definición de norma, distancia y ángulo tiene que ver con esos dos vectores en un espacio, en este caso V, un espacio vectorial, que a final de cuentas tiene que ver con, aquí nos lo menciona de una manera, ¿no?, el producto interior, que es lo que estamos hablando. Encontramos, o si hacemos un poquito de mención, algunos materiales hablan que puede ser el producto interior euclidiano, en este caso euclidiano, producto interior, en este caso euclidiano, el producto punto, ¿sí?, o también el producto escalar, que son, como les he comentado, las definiciones de estos temas, ¿no?, que tienen que ver con parte de lo que estamos viendo en este momento. Entonces ahí tenemos ello. Para esto, hablar de las definiciones, tanto de la norma, que es lo que tenemos en este momento, o también llamada, o en este caso, longitud, ¿de quién estamos hablando? De ese vector. Entonces, de ese vector, a final de cuentas, va a ser entre barras, pues va a ser desarrollar esas componentes de ese vector, en este caso, y luego sacarle su respectiva, ¿qué?, raíz cuadrada, y hacer la sumatoria, ¿no? Perdón, se eleva cada elemento al cuadrado, se le saca la sumatoria, y luego la raíz, y eso nos va a dar la norma o la longitud de ese vector, que a final de cuentas, el resultado va a ser un resultado de un escalar, de un número, ¿no? Eso es lo que se refiere. En relación al segundo dato, se refiere a la distancia entre quién,
entre esos dos vectores, entre el vector u, que aquí lo estoy representando de esa manera, y el vector v, ¿sí? que es este que tenemos aquí. Dice, entonces va a ser la distancia, se define en este momento con la letra D, ¿sí? Con la letra D, y la cual va a ser la diferencia, ¿no? ¿De quién? De esos dos vectores. En este caso tendríamos que hacer la diferencia como nos lo está mostrando y posteriormente pues hacer las operaciones respectivas para poder encontrar en este caso la distancia de quién, de entre esos dos vectores, ¿no? Que es lo que nos está mostrando en este momento. En relación al ángulo entre esos dos vectores, ¿sí? ¿Sí? Esto les comento es un pequeño resumen, que anteriormente estuvimos viendo algunas cosas. Entonces si vemos el resumen, ¿verdad? Tenemos el resumen, perdón, el ángulo entre esos dos vectores, u y v, dice que sean diferentes de cero, y eso está dado por una fórmula, ¿no? En este caso, que es la identidad del coseno de ese ángulo, que tiene que ver con la abertura de ellos dos, y obviamente en este caso aquí tenemos que sacar, al hablar de un vector entre barras, que como es el caso que lo tenemos aquí, nos está diciendo que tenemos que elevarlo cada componente al cuadrado y luego sacarle su respectiva raíz. Lo mismo va a suceder con el otro vector, que en este caso es el vector v, como aquí lo tenemos mostrado, ¿no? Y aquí, pues obviamente tenemos que hacer las respectivas operaciones con esos dos vectores, indicando que ese ángulo se debe de encontrar entre ese rango de trabajo, entre pi y 0. Para el caso de otra de las condiciones que también es importante mencionar, tenemos que cuando son ortogonales, ¿saben qué significa la palabra ortogonal, ingenieros? ¿Y saben qué significa esa palabra de ortogonal? Si no la saben, por favor, investíguenla ahí en un buscador, que son tan amables, y ahí van a encontrar cuál es la definición de ortogonal, ¿no? Tiene que ver con los ángulos. Cuando los ángulos forman ¿qué? A eso se refiere la parte de, cuando son ortogonales, que forman un ángulo ¿de qué, ingenieros? ¿De qué magnitud? De ángulo recto. En este caso, ¿y qué corresponde a un ángulo recto? ¿Qué es un ángulo recto? ¿Qué creen que sea un ángulo recto? ¿A qué se refiere con ángulo recto? Investíguenlo, por favor. ¿Es un ángulo de qué magnitud? ¿De cuántos grados? Cuando mide 90 grados. Cuando mide 90 grados, ¿no? ¿Sí? Entonces se refiere a algo parecido a esto. Si tienen una imagen dentro de ahí de su buscador, pues debe ser algo parecido a esto, ¿verdad? En este caso, esto forma un ángulo recto que son 90 grados, o que también tiene que ver con lo que son ortogonales, ¿no? Ortogonales. Eso sería, entonces tengo mi vector u, ¿sí? Y mi vector v. Entonces, eso se refiere a esa parte, ¿no? Entonces, eso debe ser igual a 0. Entonces, esa es como la definición relacionada a este tema, ¿verdad? Entonces, bueno, es necesario mencionar que algunos libros hacen la expresión. Aquí, de hecho, por ejemplo, aquí hacen la distancia, la representan entre dos paréntesis, pero en relación al ángulo, aquí algunos materiales utilizan esta simbología. En este caso, como si fueran corchetes en forma de triángulo. Paréntesis en forma de triángulo. Y eso, pues bueno, nos indica determinadamente una operación, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer unos ejemplos muy elementales. En el caso, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos el inciso A, el cual nos pide que hagamos la operación del vector P por el vector Q. Ah, bueno, antes de eso déjenme identificar qué es un vector P, cuál es el vector P y cuál es el vector Q, ¿no? Eso lo vamos a indicar aquí. Entonces aquí lo representa por, déjenme ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Básicamente el producto, vamos, aquí estoy buscando los datos. Ok, si tengo este ejemplo de este vector, vamos a hacerlo así. Entonces el inciso A me dice que tengo esos dos vectores, el vector P y el vector Q. Entonces una manera de poder representar el producto
interior de esos dos vectores P y Q viene siendo, por definición, la siguiente operación. Entonces, esto va a ser igual a tener el vector, en este caso, A subíndice 0, que multiplica a B subíndice 0 más A subíndice 1 por B subíndice 1. Y así sucesivamente, incluso podemos tener A subíndice 1, perdón, 2, ahora viene siendo 2, por B subíndice 2, ¿no? Y así sucesivamente, en este caso, de acuerdo a lo que nos muestra este pequeño ejemplo, eso lo podemos tener hasta en más puntos suspensivos, lo escribo aquí, más 3 puntos suspensivos, en este caso A subíndice N, que viene siendo el caso, ¿sí? Y B subíndice N, ¿no? Ese viene siendo el producto de esos, en este caso, esa operación entre esos dos corchetes, entre ese paréntesis de esa forma triangular, es la operación de, en este caso, el producto, ¿no? Que llamamos, en este caso es el producto punto de esos dos vectores que tenemos de esa manera, ¿no? Entonces ahora, esa sería la manera de representar. Si tenemos la norma, ¿sí? Si tenemos ahora la norma de, en el caso como ya lo representamos, en este caso inciso B, nos queda que, en este, si debemos obtener la norma de ese vector, esto corresponde a tener la raíz de quién, de Q, Q, ¿no? Como lo identificamos, que sería de esta manera. Entonces, esto implica que tengo que elevar cada una de esas componentes de ese vector a un determinado valor, ¿no? Eso es lo que nos indica, que de hecho aquí también va de esa manera, permítanme, ¿aquí está? De esta forma. Es una manera también de representarlo. Entonces, si nosotros le damos valores a ese vector, entonces tenemos que elevar cada una de sus componentes, en este caso, a un determinado, como les comentaba, lo elevamos al cuadrado y luego le sacamos raíz, ¿no? Esa sería la condición de ese vector, ¿no? Que si, por ejemplo, si las componentes de ese vector Q, en este caso son, de este vector, en este caso sus componentes son 4, menos 2, y 1, esas son las componentes de ese vector, entonces esto me está indicando que tengo que elevar cada una de sus componentes al cuadrado, ¿sí? En este caso, cada una de sus componentes al cuadrado, y luego, pues lo elevamos lo sumamos, ¿no? De tal manera que esto me va a quedar que va a ser la raíz de 16 unidades más 4 unidades más 1 unidad, ¿no? Entonces, por consiguiente, esto es igual a ¿qué? A 21, ¿no? Sería raíz de 21 unidades, ¿no? Este viene siendo el resultado para este ejemplo que tenemos ahí, ¿no? En el cual aplicaríamos la norma, ¿sí? La norma, o también llamada la longitud de ¿quién? De ese vector. En relación al inciso, ese es el problema número 1, en relación, luego pasamos al número inciso B, al inciso C. Déjenme ver si el marcador me permite que escribir de otro color, para que sea algo diferente, A, B y C. En este caso tenemos A, tenemos el caso del B y en el caso del inciso C. Y el caso del inciso C, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una operación en la cual, un ejemplo en el cual tengamos que hablar sobre el ángulo entre quién, entre dos vectores. Y para llevar a cabo el ángulo entre dos vectores, vamos a indicar entonces que tengo un vector P y un vector Q. Entonces el vector P está constituido de un polinomio, eso es lo que estamos haciendo, es un polinomio el cual tiene los siguientes datos. En este caso corresponde a 1 menos 2x elevado al cuadrado. Y para el vector entonces en Q, en este caso tiene las componentes que corresponde a 4 menos 2x más x cuadrada, ¿no? Esas son las componentes de esos. Bueno, ese vector ya no tiene componentes y ahora es un polinomio, ¿no? Que es distinto a lo que vimos hace ratito. Entonces, si lo resolvemos a través de ese polinomio, entonces nos indica que si aplicamos la distancia entre esos dos vectores, que viene siendo en este caso el número 2, esa aplicación nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces me queda que la distancia entre el vector P y el vector Q, entonces esto va a ser igual a escribir entre doble barra P menos Q, ¿sí? Así como por definición, ¿no? Por definición, eso es lo que tendríamos que escribir.
Bueno, ahora para llevarlo a cabo, para resolverlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer la diferencia entre esos dos vectores. ¿Y eso cómo se resuelve? Pues se resuelve de la siguiente manera. Voy a indicar este aquí. Entonces, me queda entonces que esto, a final de cuentas, va a ser igual a tener entre dos barras, en este caso primero el vector P, que es 1, perdón, el polinomio, menos 2x elevado al cuadrado, menos es todo ese vector, en este caso, 4 menos 2x más x elevado al cuadrado. Y luego entre doble barra, ¿vale? Entre doble barra nos queda ese dato. Entonces el signo menos lo tengo que incluir dentro del siguiente polinomio. Y ahí puedo hacer las respectivas operaciones, de tal manera que me va a quedar un valor como tal, ¿no? Entonces resolviendo parte de este ejemplo, me queda todavía entre barras. El signo negativo, pues voy a afectar todo esto. Entonces me queda una unidad menos 2x elevado al cuadrado, menos 4 unidades más 2x. Voy a mover un tantito aquí el borrador. Y la combinación de marcadores que se me acaban de caer, menos x elevado al cuadrado entre doble barra. Empezamos a hacer las respectivas factorizaciones o eliminación, ¿verdad? En este caso, una x cuadrada con otra x cuadrada, aquí pues me va a quedar 3x cuadrada, ¿no? Y luego, en el caso de 2x, pues prácticamente me queda igual. El signo, aquí tenemos la unidad positiva, y en el caso del menos 4, unidad negativa. Entonces hacemos la diferencia, y eso, a final de cuentas, nos queda de la siguiente manera. Lo voy a escribir de este lado, ¿no? Lo voy a escribir aquí, continuando con las operaciones. Entonces, ¿eso a qué me queda entre barra? Entre barra me queda menos 3, ¿verdad? Luego, más 2x, luego, menos 3x elevado al cuadrado, entre barras, ¿no? Eso vendría siendo parte de ese resultado que tenemos en este caso. Y luego, ¿qué nos indica de acuerdo a lo que tenemos que hacer? Si se fijan, en el caso del inciso B, se relaciona con este ejemplo que estamos analizando ahorita, con este caso, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en este caso las componentes de un vector, lo mismo tenemos que hacer aquí. Para ello, entonces, conozco, en este caso, una componente que vale menos 3, 2 y 3. Entonces, tengo que elevar al cuadrado cada una de esas respectivas, en este caso, escalares, que están acompañando a quién. En este caso, a cada una de esas variables que tenemos ahí. En este caso, la variable es x, ¿no? Y por lo tanto, entonces, si elevamos 3 al cuadrado, me queda con un número negativo, me queda que es 9, y 2 por 2 son 4, entonces 9 y 4 son 13, y 3 por 3 son 9, entonces sería una raíz de 22 unidades, ¿no? Entonces, este resultado, este dato como tal, me quedaría, en pocas palabras, como se resolvió aquí, me va a quedar que es la raíz cuadrada de menos 3 elevada al cuadrado, más 2 unidades elevada al cuadrado, más menos 3 unidades elevada al cuadrado. Todo esto le saco raíz y corresponde a la raíz de 22 unidades, ¿no? Ese viene siendo parte de este ejemplo que tenemos ahora, pero en vez de utilizar un vector, tenemos un polinomio. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros tenemos que aplicar el producto. En este caso es una aplicación de la distancia entre dos vectores. En este caso no son vectores, sino son polinomios. Y esa es la manera que yo lo puedo hacer esa representación de quién, de esa distancia entre esos dos polinomios. Ahora, que un principio eran vectores, pero ahora son polinomios, ¿no? Ok, entonces, eso es parte de este producto interior. Ahora vamos a hablar. ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Por mi parte, no, profesor. Perfecto. Entonces ya están como preparados para un examen, ¿no? Un examen sorpresa. No, tampoco, no es cierto, ¿eh? No se crean, no es para nada. Pero si me permiten, ya pueden tomar captura de sus imágenes, y si no, pues bueno, le voy a tomar una imagen para podérselas compartir al grupo. ¿Les parece bien? Sí, profesor, por favor. Sale, pues, ya va que chuta. Ya vas que chuta, dice una expresión, ¿no? Muy utilizada. Ok, permítanme tanto. Listo.
Vuela, ya va que vuela. Ya se las compartí, ¿eh? Al grupo nada más, por favor, me confirman si sí les llegó la imagen. Sí, profesor. Perfecto. Bueno, ok, entonces ya tenemos esto, es parte de ello, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a dejar relacionado al tema del producto interior, o en este caso que tiene que ver con espacios vectoriales. Ahora vamos a ver dentro de esos espacios vectoriales, también existe algo relacionado al producto cruz. Entonces, el producto cruz, esta aplicación que tiene el producto cruz como tal, se aplica en diferentes áreas de las matemáticas, ¿no? Y dentro de esas áreas de las matemáticas, en este caso, involucra lo relacionado al álgebra lineal. Y en álgebra lineal se utiliza mucho ese producto, ese que se conoce como el producto cruz. Y se representa así porque, bueno, de una u otra manera, bueno, tiene que ver con la X. En este caso es la representación del signo X, del signo por, pero bueno, así se le indica, ¿no? Así es como se le ha llamado producto cruz, que también tiene que ver con un producto vectorial, que es otra de las definiciones que tiene ese producto, ¿no? Entonces, como pueden observar, no necesariamente el producto punto, bueno, aquí hicimos una aplicación con polinomios, ¿no? Del producto punto, pero vamos a hablar ahora del producto cruz. Entonces, para ello voy a borrar parte de esta definición y nos vamos a ir directamente al producto cruz. Producto cruz o producto vectorial, porque aquí vamos a hablar de vectores, ¿no? En el caso del producto escalar, se observan estas operaciones que hicimos. Aquí tenemos las componentes de un vector, este caso Q, y a final de cuentas, al hacer parte de las operaciones que nos lleva en relación al producto escalar, llegamos a un valor numérico que forma parte de reales. En el caso de un polinomio, tenemos el polinomio y como tal, a la hora de hacer las operaciones del polinomio, hablando del producto escalar o producto interior euclidiano o producto punto, llegamos a un número que es un escalar, ¿vale? Y en el caso del producto cruz o producto vectorial de dos vectores, pues vamos a llegar a un, como lo dice, a un vector. Para ello, nos dice tenemos la siguiente definición. Dice la definición lo siguiente. Definición, me dicen si se alcanza a ver la tinta de este color, ingenieros. Definición, ¿si se alcanza a distinguir, ingeniero, la tinta de este color? Definición. ¿Vale? Le menciono que sí. Ok, gracias. Definición del producto cruz, en este caso de dos vectores. En este caso de dos vectores. Así es como vamos a hablar. Pero recordando, no necesariamente es producto cruz. Déjenme utilizar otro marcador. Déjenme recoger aquí los marcadores que de una u otra manera ya no se están usando. Ya no estoy usando todo. Entonces vamos a utilizar este marcador. Creo que ya tiene tinta más. El azul más oscuro. Entonces, la definición del producto cruz de dos vectores, recordando que también se le llama producto vectorial, ¿sí? También en este caso puede ser producto cruz. Producto cruz. ¿Okay? Así es como se denota esto. Entonces nos indica, dice que sea, ¿sí? Sea el vector U, ¿sí? Recordando que lo podemos representar también con una flechita, ¿verdad? En la parte superior. Esto es igual. Ahora indica que es el vector, en este caso U. En este caso le vamos a indicar, va acompañado ese producto, ese vector, al hablar de vectores, algunos libros, en este caso le indican como número 1, pero lo multiplican por un vector unitario, que en este caso es I, ¿verdad? Bueno, esto viene, lo voy a representar, más el vector U subíndice 2 por J, más luego viene el vector subíndice 3 por K, ¿verdad? Entonces, estas letras, de una u otra manera, se les conoce como vectores unitarios. Pero ¿eso de dónde viene? Déjenme ver si viene el otro vector. Ok, sí.
Ahorita le indicamos y en el caso del vector v, como hemos representado, déjenme escribirlo diferente, esto es igual al vector v1 en i más el vector v2 en j más el vector 3 en k. Pero ahorita vamos a indicar qué es esto, ¿no? Bueno, entonces recordando, entonces aquí tenemos dos vectores, el vector u y el vector v, en este caso representados en sus componentes. Pero bueno, como les comentaba, si tenemos un plano, en este caso x y y, que son planos ortogonales, ¿no? Que forman un ángulo de 90 grados, y otro vector, que en este caso viene siendo en este caso x, y y z, ¿ok? Entonces, ese es un plano en 3 dimensiones, o lo podemos llamar en r elevado a la 3. Esos vectores, a su vez, tienen un vector unitario, en este caso, como lo dice el nombre, es igual a la unidad, por eso viene de unitario. Y esos vectores se encuentran prácticamente sobre esos vectores, sobre esos planos. En este caso, en el plano horizontal, entonces se indica el vector, en este caso unitario i. En el caso de y, se utiliza el vector unitario j. En el caso de z, viene siendo el vector unitario en k. Es por eso que el vector u tiene una componente 1 y lo indica por el vector unitario, en este caso i. Aquí. En el caso de j, viene acompañado ese vector unitario, y en el caso del vector 3, que viene siendo en este caso en k. Que incluso algunos libros utilizan, en vez de poner 1, utilizan la componente en x, la componente en y y la componente en z. Esa es otra manera, ¿no? En el caso mismo, sucede para el vector v, viene acompañado del vector unitario i, en este caso j, y en el caso de ¿quién? De k. Aquí. Claro, siempre se les indica como una flecha, ¿no? Porque son vectores. Les digo, algunos libros utilizan las letras de negrita para indicar que son vectores, pero aún así viene siendo las componentes en x, la componente en y la componente en z de ¿quién? De representada de ese vector en este plano en 3D, ¿no? O en R3, como lo hemos visto ahorita aquí en el caso de cálculo vectorial, ¿no? Entonces, por lo tanto, también esos vectores los puedo representar como si fuera, por ejemplo, el vector u, lo puedo representar como u en x, coma, o simplemente lo puedo representar de la siguiente manera. En este caso, u, como le comenta, u1, u2 y u3, claro, separados a través de una coma, ¿no? Y eso por default nos estamos indicando, o de manera directa, indicando que tiene una componente en el plano horizontal, en el plano vertical y en el otro plano que viene siendo z. Y lo mismo sucede con ¿quién? Con el vector v. En este caso lo comento, habrá algunas personas que ya lo saben, habrá otros que no. Entonces, pues bueno, es con ese fin, ¿no? Para que ustedes estén conscientes de que en su momento dado esto lo van a ver en el caso, estamos en la materia de álgebra lineal, en cálculo vectorial y cuando lleven la materia de física. ¿Sale? Entonces, eso tiene estas aplicaciones. Por eso es necesario que tengan idea de esto, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario? Por mi parte, todo bien, profe. Ok, bueno, entonces ya tenemos parte de esa definición. Bueno, todavía no termino la definición, me enfoqué a otro tema, pero bueno, es relacionado a ello. Entonces, el producto cruz, aunque ya lo mencionamos aquí, producto vectorial o también llamado producto cruz, nos menciona lo siguiente. Entonces, dice que el producto cruz de U, o en este caso de esos dos vectores, me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, ¿me dice si se alcanza a distinguir la tinta de color rojo, ingenieros? ¿Sí se ve la tinta de color rojo? Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces, el producto, como les comentaba, el producto, aquí, este material le llama así, el producto de cruz, ok, así le indica. El producto de cruz de, en este caso, el vector u y el vector v, dice, es el vector. Entonces, vamos a obtener un nuevo vector. Sí, vamos a obtener un nuevo vector. Entonces, permítame tantito, recordando que la notación puede ser, el vector lo puedo representar con una flecha,
o lo puedo representar a través de negritas, ¿no? En este caso aquí lo voy a remarcar más para indicar que es un vector, en este caso con negritas, ¿sí? Indicando que ese es el vector, ¿sí? Entonces dice, el producto cruz ya lo está manejando, ya le está dando otro nombre. Al principio le llamaron, en este caso, producto, bueno, es igual, producto cruz, pero también lo podemos haber llamado producto punto, ¿no? Perdón, producto cruz o producto vectorial. Ese es el otro nombre que recibe este dato, ¿no? Entonces dice que el producto cruz del vector u y el vector v es el vector, y ese vector lo vamos a representar de la siguiente manera. Entonces indico mi vector u cruz el vector v. Entonces incluso le voy a poner aquí que son dos vectores, ¿no? Ahí está de esa manera. Entonces voy a multiplicar esos dos vectores. Y eso me indica que tengo que escribir este vector, las componentes del vector u y las componentes del vector, tanto u como el vector v. Entonces esto es igual a representar. Entonces son las componentes 1, en este caso por el vector unitario i, más el vector, en este caso 2, por el vector unitario en j, ¿sí? En j. Incluso hay algunos libros que también lo utilizan así, en este caso u, por el vector unitario i, más el vector unitario, en este caso j, más el vector, en este caso el vector, por el vector unitario en k. De esta manera, ¿no? Pero ya de esta forma, con u subíndice i, subíndice j y subíndice k, nos estamos indicando que es la componente en x, la componente en y y la componente en z de esos planos, ¿no? Eso es a lo que está refiriéndose esa expresión, ¿no? Entonces, eso es otra forma de poderlo dar a conocer. Entonces, les digo, esta información les va a servir como conceptos básicos para cuando ustedes lleven la materia de física o cálculo vectorial. Lo mismo escribimos el vector v, entonces es v en i, más v en j, más v en k, en este caso en k. Y les digo, son pequeños vectorcitos, entonces se les indica aquí con la flecha, ¿no? Hay algunos materiales que así materiales bibliográficos que así hacen esta representación, en este caso indicando que son, ¿qué? Pues que son vectores, ¿no? Y para ello, bueno, hay que hacer una operación bastante interesante, y esa operación tiene que ver con lo siguiente. Bueno, aquí ya el material que estoy usando ya nos indica el resultado. Bueno, lo voy a escribir, pero posteriormente vamos a identificar de dónde viene esto, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces ellos lo indican con números. En este caso con números, que también nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí le puedo escribir el número en la parte inferior. En este caso aquí es número 1, U1, aquí es U2 y U3. Y luego en este caso V, V1, V2 y V subíndice 3, ¿no? Entonces, si nosotros lo usamos de acuerdo a la notación que nos proporciona el libro, que así lo voy a indicar, me queda que es el producto de U subíndice 2 por V subíndice 3, menos U subíndice 3 por V subíndice 2. Cierro el paréntesis. Eso multiplicado por el vector I. Ahorita lo vamos a indicar. Menos, entonces nos queda U subíndice 1, V subíndice 3, menos U subíndice 3 por V subíndice 1. Eso multiplicado por el vector unitario J. Luego, más, en este caso, U subíndice 1 por V subíndice 2, menos U subíndice 2 por el vector V subíndice 1. Eso multiplicado por el vector, en este caso, unitario en este caso K. Vamos a representarlos con otro color para que se vea aquí la diferencia. En este caso es por el vector unitario I menos el vector unitario en J, aquí más, y luego aquí tenemos el caso en este caso del vector unitario en K. Entonces aquí porque son vectores, ¿no? ¿Okay? Aquí está. Entonces ese viene siendo el producto de ¿quién? El producto cruz de esos dos vectores ya representado en su forma como nuevo vector. Aquí no le hemos dado valor numérico a componentes de los vectores, pero lo podemos hacer, ¿no? De tal manera que nos va a dar un vector nuevo. Por eso dice, la definición del producto cruz de dos vectores, en este caso dice que tenemos el vector U y el vector V. Entonces, por lo tanto, va a ser un nuevo vector. Entonces, el producto cruz del vector U y del vector V
nos da un vector nuevo. ¿Okay? No, como el caso que les comentaba del producto escalar, en el caso del producto escalar nos va a dar un valor numérico. Y en el caso del producto vectorial nos va a dar por consecuencia un nuevo ¿qué? Un nuevo vector. ¿Alguna pregunta, ingenieras, ingenieros, hasta este momento? De momento todo bien, profe. Ok, pues más les vale. No, no es cierto. No se crean. Entonces tenemos el vector U, cruz el vector, en este caso, U y el vector V. Esto también lo podemos hacer, esa operación en sí viene de lo siguiente. Viene de una operación que, de hecho, ustedes ya la han realizado. Pero bueno, vamos a indicarla de una manera para que nos quede más claro de dónde viene esto, ¿no? Ese es el objetivo de esto que voy a realizar ahorita. Entonces, de tal manera que la operación o el resultado del producto de esos dos vectores, producto escalar o producto cruz o producto vectorial de esos dos vectores, se obtiene también de la siguiente manera. Entonces, es por ello que voy a indicar a través de un sistema, de una matriz, en este caso, la matriz es un arreglo rectangular de números. Entonces me queda que es el vector unitario I, el vector unitario J y el vector unitario K. Claro, recordando que son vectores. ¿Sí se alcanza a distinguir el color de esta tinta, ingenieros? De este marcador, esa tinta de color azul agua. ¿Sí se alcanza a distinguir esta tinta, ingenieros? ¿Esta tinta? ¿O utilizo otra mejor? Sí, profe. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, si observan, tanto el vector U como el vector V tienen componentes en esos vectores unitarios. Y aquí le puedo, por ejemplo, llamar al vector U, 1, 2, sus componentes, ¿no? Y las puedo escribir de la siguiente forma. Entonces, el vector U tiene una componente que se llama U1, en este caso U subíndice 2 y U subíndice 3. Para el caso del vector, el vector V, pues igual manera tiene una componente V1, V2 y V3, así. Y esto lo represento y lo voy a encerrar entre dos barras. Entonces, si recuerdan, esa operación ya la hicimos en su debido momento. Y eso tiene que ver un tanto con una operación. Puede ser la obtención de un determinante, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Esto tiene que ver con un determinante. Entonces, para hacer esa operación, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Agregábamos dos columnas hacia la derecha, ¿verdad? En este caso, entre esas dos barras paralelas. De tal manera que me va a quedar aquí el vector V1 y el vector V subíndice 2. Y luego le voy a agregar, en este caso, el vector U1 y el vector U subíndice 2, o sea, las componentes del vector U. Y luego agrego, en el caso de los vectores unitarios, en este caso que es I, y el vector unitario que es J. Y esto lo represento entre ¿qué? Entre barras, de igual forma, ¿no? De tal manera que voy a hacer la multiplicación en forma de diagonal, como lo hemos realizado, ¿no? Entonces son, en este caso, las líneas que van de izquierda hacia derecha son positivas y las que van en contra o que van de derecha a izquierda son con signo negativo. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con esto? Que de las operaciones que obtengamos, vamos a llegar a esa operación que previamente ya había representado yo en el caso anterior, ¿no? Aquí voy a escribirlo de otro color para que se distinga en este caso. Entonces voy a utilizar esta tinta de color un poquito, color azul agua, que es el vector I, el vector J, y en este caso el vector K, el vector unitario. Entonces ya haciendo esa representación, pues bueno, hacemos las operaciones, ¿no? Es a final de cuentas lo que tenemos que hacer. Entonces las operaciones, voy a utilizar aquí un marcador de tinta negra, entonces voy a hacer las operaciones en forma de diagonal. Algunos de ustedes ya la saben hacer, ¿no? Entonces me va a quedar esto. Entonces esa va a ser mi primera operación. Esto, o sea, va a ser el producto del vector U1, U2 por U3 multiplicado por el vector unitario 1. Y observen, eso ya lo tengo aquí representado. ¿Ok? Entonces va a ser primeramente esto. Entonces lo voy a igualar. Esto es igual a esas operaciones. Entonces voy a tener el vector U subíndice 2, multiplicado por el vector U, en este caso V,
subíndice 3, eso a su vez multiplicado por ¿quién? Por el vector unitario, en este caso i. Aquí está, ¿ok? Luego sigue la siguiente operación, en este caso más ¿qué? Ahora continúo con el vector unitario i, y el vector unitario i, pues va a ser esta operación, esto, por esto, de tal manera que me queda ese resultado. Entonces, haciendo las operaciones, me queda que es u subíndice 3, que multiplica, ¿a quién? A v subíndice, en este caso 1. Eso multiplicado por el vector unitario, ¿quién? En este caso j. Aquí está j. ¿Okay? ¿Sí se distinguen esos colores, ingenieros? Sí, profe. Ok, continuamos con la siguiente operación. Entonces ahora paso con el vector k. Me queda así, de esta manera. Esas serían mis operaciones. Entonces es el signo positivo más. Ahora el vector en este caso es u subíndice 1. ¿Sí? U subíndice 1. Y luego eso que multiplica al vector v subíndice 2. Eso multiplicado por el vector unitario que es, en este caso, el vector unitario que es k. Ya lo representamos como vector. Entonces, eso fue lo que hice, ¿no? Ya tenemos esos datos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, en este caso, los multipliqué en diagonal de izquierda superior a derecha inferior. Y todos esos elementos se consideran con signo positivo. Ahora, con signo negativo, van a ser ahora los que van de derecha superior a izquierda inferior. Para eso, me van a quedar de la siguiente manera. Entonces, van a ser todos estos vectores que están en esta línea, ¿no? Así. Entonces, son con signo negativo. Lo puedo indicar desde un principio o lo multiplico al final. Yo lo voy a indicar desde un principio. Entonces, me queda menos, aquí voy a hacer la operación, menos. Ahora va a ser el vector u subíndice 2, aquí lo indico, u subíndice 2, que multiplica al vector, en este caso, v subíndice 1. V subíndice 1. Y eso está multiplicando al vector, en este caso el vector unitario, que es ¿quién? Que es el vector unitario k. Entonces me queda el vector, incluso los voy a ordenar, ¿no? Vector unitario k. Aquí los voy a ordenar de esa manera. Me queda v1, en este caso, y el otro es u subíndice 2. En este caso, u subíndice 2. Pero claro, recordando que es signo ¿qué? Con signo negativo, menos. Aquí me queda el signo menos. Continuamos con la siguiente operación. Ahora pasamos con el vector unitario i. Y me queda de esta forma. Haciendo las operaciones, entonces, vamos a escribirlo aquí. De tal manera que es el producto del vector ¿quién? De u3 por v subíndice 2. Entonces escribo el vector u subíndice 3 por el vector v subíndice 2. V subíndice 2. Eso multiplicado por el vector unitario ¿quién? En este caso que es i. Aquí me queda el vector unitario i. ¿Ok? Continuamos con la siguiente operación que nos queda de la siguiente manera. Ahora va a ser igual el signo negativo menos. Entonces es el vector u que multiplica el vector, en este caso u1 por el vector v subíndice 3. Entonces me queda u1 que multiplica al vector v subíndice 3. V subíndice 3, eso multiplicado por el vector unitario j. Entonces me queda el vector unitario i. ¿Ok? Eso es lo que estoy obteniendo en este momento. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario respecto a esto? Entonces me queda signo negativo. Menos. Luego aquí es más. Y el signo más. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Comentario? Por mi parte, todo bien, profesor. Sí, creo que está muy entendible, ¿no? Aunque sí está un tanto laborioso, pero no es complicado. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a agrupar los elementos que formen parte del vector unitario i, que son estos, el vector unitario j, que son estos, y el vector unitario k, que son estos. De tal manera que si observan, entonces me va a quedar, si yo saco como factor común el vector unitario i para estos dos casos, va a ser u subíndice 2, que multiplica a v subíndice 3 menos u subíndice 3 menos por
V subíndice 2. ¿Y eso dónde lo puedo observar? Pues eso va a ser esta primera operación que tengo aquí. Va a ser esta operación que está aquí. Pero de igual manera lo podemos hacer en forma separada y nos va a quedar que esto es igual, así. Abro un paréntesis y entonces me queda el vector U subíndice 2 que multiplica al vector V subíndice 3, luego el signo negativo menos, ¿sí? El vector U3 que multiplica al vector V2. Y claro, tenemos que sacar el vector unitario. Quisiera utilizar otro color, pero la intención es de que se identifique de esta manera, ¿no? U subíndice, el vector unitario I. Continuamos. Ahora voy a agrupar los vectores en relación en J. Aquí tengo un signo más, pero la diferencia va a ser negativa, entonces indico el signo positivo, más, así, más, perdón, aquí más, así, abro un paréntesis, entonces me queda el vector U3, en este caso U3, luego me queda el vector V subíndice 1, menos, ¿verdad? Ahora este signo menos, así, menos ¿quién? U1 y V3, en este caso U1, aquí U1, y luego V subíndice 3. V subíndice 3. Cierro el paréntesis de esta manera. Eso multiplicado por el vector unitario, ¿quién? J. En este caso, J. Y observen que este número que está aquí, estas operaciones son las mismas que están acá. Esta operación que está aquí, prácticamente es la misma que está acá. Luego, continuamos con la siguiente operación. Entonces tengo un signo más, ¿sí? Más. Abro un paréntesis. ¿Y qué operación voy a hacer? Entonces tengo, en este caso, ambas comparten como factor común el vector unitario K. Entonces me queda U1, aquí U1, multiplicado por el vector V subíndice 2. Y luego viene precedido del signo menos, que es este. Aquí escribo menos. El vector ahora U2, el vector U2, que multiplica al vector V, en este caso V1, cierro el paréntesis, en este caso, y lo multiplica por el vector unitario, ¿quién? En este caso K. Entonces, ahí estoy haciendo la representación de este sistema. Lo que estoy haciendo es el producto cruz de dos vectores que están representados en sus tres componentes o R3, y aquí están sus vectores unitarios I, J y K. Hago en este caso aplicando parte del determinante, ¿no? Que es este caso, y resulta que obtengo su vector utilizando, en este caso, el producto cruz de dos vectores es un producto, se obtiene como resultado un vector nuevo. Ya ahí lo pueden observar ustedes. Incluso aquí ya le puedo dar valores, y esos valores pues hay que sustituirlos respectivamente, ¿no? Aquí no lo he hecho, pero puedo darle valores. Eso me va a indicar que el vector U lo voy a representar en un plano en 3 dimensiones, y de igual forma el vector V en un plano en 3 dimensiones. Y el producto cruz de esos dos vectores es un vector nuevo, ¿no? Espero que se esté comprendiendo esto, ingenieros. ¿Le gusta que le tome una captura de pantalla? Sí, profesor, por favor. Ok. Entonces, álgebra lineal. Permítame tantito. Vamos a tomar la imagen de este caso. Se ve laborioso, pero en realidad no lo es. A ver, por favor, me indican, ingenieros, porque creo que de acuerdo a la imagen, como que los resultados, bueno, si se alcanzan a ver, se hacen un zoom en este caso a la imagen, ¿no? Pero ya se las compartí. Por favor, revísenla. Chéquenla, por favorcito, si se ve bien. Sí, profe, se ve muy bien. Ok, bueno, continuamos. Entonces ya hicimos un pequeño ejemplo
relacionado al producto cruz o producto vectorial de esos dos vectores. Entonces, por si desean realizar una ¿cómo se llama? Impresión de pantalla, el famosísimo screenshot, lo pueden hacer, o también pueden hacer sus anotaciones en sus cuadernos, ¿no? También esa es la otra forma de hacerlo. Y bueno, también aquí lo hice con esa anotación, pero también lo podemos hacer a través de pequeños, ¿cómo se le llama? Podemos hacer esta operación a través de una matriz de cofactores. No sé si recuerdan ese tema, que lo vimos en la parte de matrices, ¿no? En la parte de la obtención de diferentes métodos de solución de sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces también lo podemos representar a través de pequeños, de pequeños sistemas de cofactores. Y llegamos a este mismo resultado, ¿no? Esa es otra opción. Incluso, por ejemplo, aquí no pude haber agregado estas dos columnas, sino simplemente pude haber trabajado la matriz original y representado a través de pequeñas líneas. En este caso, si deseo utilizar el primer renglón, entonces el primer renglón con la primera columna y me queda un pequeño sistema más pequeño. Y luego, si deseo obtener en este caso la segunda columna, primer renglón, segunda columna y me queda un sistema más pequeño. Posteriormente igual, deseo obtener el vector unitario J, elimino el primer renglón y tercera columna y me queda un sistema más pequeño, ¿no? Ese es también parte de ese producto cruz o producto escalar, ¿no? Que hemos visto. Y llegamos al mismo resultado. Se llega al mismo dato, ¿no? Si, por ejemplo, en este caso yo lo puedo representar, si lo hacemos de esa manera, como les comento, si lo hago su representación, en este caso tomo como pivote el vector unitario I, entonces trazo una línea, en este caso una columna y un renglón, de tal manera que me quede este sistema, ¿no? Entonces sería de esa forma. En este caso sería U1 que multiplica a U3, y en este caso los siguientes elementos corresponden a V2 y a V3. En este caso a V1 y a V2 a V subíndice 3. Claro, esto entre barras, como se ha indicado, esto entre barras, multiplicado por quién? Por el vector unitario, que en este caso es, me queda de esta forma, ¿no? Aquí hacemos la representación de cero, ¿vale? Y luego, eso menos, bueno, déjenme, lo escribo más bien acá de este lado, esto también va a ser igual, entre barras, entonces les comentaba que es U subíndice 1, U subíndice 3, y luego nos utilizamos en este caso V subíndice 2 y V subíndice 3. Las barras, en este caso, y eso lo vamos a multiplicar por el vector unitario que, en este caso, que es. Luego viene precedido del signo. En este caso, ¿qué signo tendríamos que utilizar para el vector unitario en J? Viene precedido del signo menos. Entonces me queda menos, aquí, menos, nuevamente entre barras. Voy a borrar esto. Entonces, de igual forma, entonces ahora tomo como pivote el vector unitario J. Entonces se elimina el primer renglón y la segunda columna y me queda un sistema que va a estar formado por U subíndice 1 y en el caso de U subíndice 3. Eso a su vez me queda el vector unitario, en este caso en la componente del vector V1 y el vector unitario V3. Cierro las barras, en este caso cierro la barra y eso lo voy a multiplicar por el vector unitario que es, en este caso, J. Me queda J de esta forma. Luego viene precedido del signo más, recordando que estos signos los vimos en su debido momento, ¿no? Entonces de ahí viene donde viene el signo negativo y el signo positivo. Luego continuamos, si yo ahora tomo como pivote mi vector unitario K, elimino el primer renglón y la tercera columna, entonces me queda un sistema de U subíndice 1 y U subíndice 2. Eso que multiplica, en este caso, y los vectores,
del vector v, en este caso v1 y v subíndice 2. Entonces cierro la barra, cierro en este caso la siguiente línea, y eso lo multiplico por el vector unitario, en este caso, que tomé como pivote, que es el vector k. ¿Vale? Y eso me queda como pequeños, en este caso como matrices de cofactores, que a final de cuentas voy a llegar al mismo resultado que está aquí y que está acá. Pero ahora un sistema de otra manera, ¿no? Entonces eso es una manera, es una forma de representar ese producto cruz de esos dos vectores que están representados en 3 dimensiones. Podemos tener vectores en R4, o en este caso, o en R2, ¿no? Que también es otra manera de ponerlos. Pero bueno, en este caso, normalmente se utilizan vectores, en este ejemplo, de R3. Pues vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Para ir haciendo un poquito de práctica esto y no se nos olvide esta información que estamos presentando en este momento. Entonces, para ello tenemos el vector U, el cual tiene las siguientes componentes. En este caso tiene una componente en I, menos 2 componentes en J, más, en este caso, una componente en K. En el caso del vector V, bueno, aquí lo voy a representar. El vector V tiene las siguientes componentes. En este caso, 3 en I, más J, y luego menos 2 componentes en K. ¿Vale? Entonces tenemos esas componentes de esos dos vectores. Entonces nos pide que obtengamos, que realicemos las siguientes operaciones. En este caso, la operación va a ser para el caso del inciso A, nos pide que hagamos la operación, en este caso, de la multiplicación de esos dos vectores, el vector U, producto cruz del vector V, que en este caso es el inciso A. Para el caso del inciso B, ¿sí? Para el caso del inciso B, hacemos la multiplicación del producto de V cruz, en este caso el vector V. ¿Vale? Entonces, hay que hacer esas respectivas operaciones, en este caso del producto cruz y sobre todo producto cruz, o producto vectorial de quién, tanto de ese vector, en este caso que es el vector U, aquí lo voy a marcar un poquito, ¿sí? Y el vector V. ¿Vale? Y su respectivo vector. Listo. Y también podemos hacer otra operación que también es interesante hacerla. En este caso tenemos el inciso C. ¿Qué pasa si multiplicamos el producto cruz de ese mismo vector, en el caso del vector V? Aquí va a ser igual, ¿no? Entonces, a ver, ingenieros, si son tan amables, vamos a hacer esos pequeños ejemplos relacionados al producto cruz o producto vectorial de esos dos vectores. Si se alcanza a distinguir las operaciones, ¿verdad?, de tinta negra, sí. El color rojo es el que se ve muy, muy clarito. Sí, profe, sí se ven. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos haciendo esas operaciones, ¿no? Incluso ya tenemos, por llamarlo así, la plantilla, indicarlo de esa manera, la plantilla de cómo vamos a realizar las operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte superior, aunque bueno, aquí ya no lo indiqué, ¿verdad? Pero bueno, incluso aquí puedo borrar esto y lo puedo poner de este otro lado, ¿no? Voy a borrar este texto. Esto ya le tomamos captura de imagen, ¿verdad? Sí. A final de cuentas viene siendo esto, igual al producto del vector U por el cruz, el vector V, ¿no? Entonces, pues ya tenemos, por ejemplo, nuestra plantilla, vamos a decirlo de esa manera, y también lo tenemos de este otro lado, ¿no? Aquí nada más es cuestión de identificar que en este caso el vector U tiene una componente, bueno, recordar que si esto nosotros lo podemos también representar en sus coordenadas, me queda 1, menos 2 unidades y 1 unidad. Esas serían las componentes de quién, de ese vector U. Y en el caso del vector V tiene componente 3, 1 y menos 2. Esas son las componentes de esos vectores. Entonces, también, si eso ya lo conocemos, entonces aquí podemos irlas identificando, o también puede ser de la siguiente manera, ¿no? En este caso, podemos indicar que tiene, en este caso aquí viene siendo la componente U1, la componente U2 y la componente U3. En el caso del vector V, pues lo representamos como V subíndice 1, V subíndice 2 y V subíndice 3. Entonces, podemos irla sustituyendo ya en nuestro sistema que tenemos como tal.
Entonces identificamos cuál es el valor de 1, el valor de U3, aquí lo sustituimos, el caso de V subíndice 2 y V subíndice 3, lo sustituimos, ¿no? Creo que aquí me equivoqué, ¿no? A ver, es 2 y 3, aquí es 2, aquí debe ser 2, este número está mal, aquí es subíndice 2, un poquito marcar 2. Entonces me queda así y así, U2, ajá. En el caso de I1, I3, I1, ajá. En el caso de U1, U2, V, U2, perfecto. ¿Vale? Entonces pues, podemos empezar a sustituir esos valores, que así lo deseamos, ¿no? Entonces si hacemos la multiplicación del vector U por el vector V, en este caso que viene siendo el inciso A, ¿cómo me quedan esas operaciones? Podemos hacerlo a través de la matriz de cofactores, ¿no? Esa sería una manera de poderlo representar. Entonces me quedaría menos 2 unidades y luego me quedaría una unidad que va a multiplicar, en este caso, a V2 y a V3. En este caso va a ser 1 menos 2. Y aquí me queda esto. La siguiente operación, aquí sería menos el vector U1, en este caso vale una unidad, vale 1. Luego, en el caso de 3, vale 1. Y luego pasamos para V, V vale 3 unidades. Y en el caso aquí vale menos 2 unidades entre barras. ¿Sí? Luego, signo positivo, me queda ahora el caso de U1, que vale 1 y menos 2. 1 y menos 2, barra. Luego me queda 3 y 1, 3 y 1, y claro, recordando que están acompañados de los vectores unitarios, ¿no? En este caso va a ser el vector unitario I, el vector unitario J, y el vector unitario en este caso. Así es como lo estamos indicando. Y cada uno, pues vamos a tener su respectivo valor. En este caso hacemos la multiplicación en forma de cruz. Me queda menos por menos, me queda más. 2 por 2 son 4. En este caso, esto va a ser igual a 4 unidades. En este caso, menos que menos 1. Por lo tanto, este resultado va a ser 3 multiplicado por el vector unitario que corresponde a quién? Ahí. Aquí está, el vector unitario. Continuando con la siguiente operación, esto va a ser igual a tener menos, por un número positivo, por un negativo, me queda menos 2. Menos 2. Luego aquí me queda menos. ¿Menos quién? 3 por 1 son 3. Es un signo negativo, pero debemos recordar que todo esto va acompañado de un signo. En este caso es el signo negativo, que es previo a, entonces aquí me queda un signo menos. Hacemos las operaciones, menos 3 unidades, menos 3 unidades es igual a menos 5 unidades, multiplicada por un signo menos, esto corresponde a 5 unidades multiplicada por el vector unitario que es J. Aquí está J. Continuando, esto va a ser igual. Ahora pasamos a la siguiente operación. Menos por, en este caso, un número positivo con otro positivo. Me queda que sea igual a la unidad menos. En este caso tengo una unidad que vale menos 2 por 3, menos 6. Entonces aquí lo represento con, en este caso, menos 6 unidades y respectivas operaciones. Déjenme hacerlo bien. Entonces me queda una unidad menos, abro otro paréntesis, menos 6 unidades. Entonces son menos por menos, me queda un signo positivo. Esto es igual a 7 unidades. Multiplicado, obviamente, por el vector unitario, que es, en este caso, acá. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el resultado para el caso del inciso A? Entonces, el inciso A, su resultado corresponde a 3 unidades en I. Escribirlo bien. En este caso son 3 unidades en I, más 5 unidades en J, más 7 unidades en el vector unitario único. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos los respectivos resultados. Son 3 en I, déjenme escribir el otro color. Son 3 en I, más 5 en J, más, en este caso, 7 en el vector unitario único. ¿Sale, ingenieros? Pues ahí tenemos esa primera operación. Verifíquenla si corresponde a esos resultados.
¿Está quedando clara esta información, ingenieros? Creo que no, les digo, no es difícil, es laboriosa como tal, ¿no? Pero sí es muy, creo que es muy entendible esto. Bueno, continuamos con el siguiente ejemplo del inciso B. ¿Les parece bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien No, hizo alguna profe, todo pregunta? bien. Todo bien, Por el profe. momento no, Ok, profe. perfecto. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Continuamos haciendo las operaciones, ¿verdad? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a tener ahora el producto del vector, ahora es al revés. Vamos a hacer el producto del vector V por el vector U. Y eso lo vamos a representar ahora de la siguiente forma, ¿no? Entonces esto nos indica, si se fijan, primero el orden es el siguiente. En este caso el inciso A es este. Primero escribimos para hacer la operación del vector U por el vector V. En este caso, de acuerdo, esto lo voy a indicar aquí. Bueno, aquí está ya representado, entonces esto lo voy a hacer aquí. Primero va el vector unitario I, J y K, ¿no? Así es como lo representamos. Entonces, para hacer la operación del vector U por el vector V, primero represento el vector, en este caso U, que tiene las componentes 1, menos 2, y en este caso 1, ¿verdad? Para el caso del vector V tiene la componente en 3, 1 y menos 2. Así es como tengo que hacer la operación y representación del producto cruz o producto escala vectorial del vector U y el vector V. Ahora, en el inciso B, me dice que ahora es invertido. Entonces el producto es ahora, es el vector V, producto cruz, el vector U. A ver, perdón, no lo escribí mal. Es el vector U, el vector V, es el vector V cruz, el vector U. Nos queda de esta forma, ¿no? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Igual, hago la representación, el vector unitario I, J y K. Y obviamente, pues las barras, ¿no? Entonces tengo que respetar esta notación. Y esta notación me dice que primero tengo que escribir el vector V y luego el vector U. No como lo hice ahorita. Aquí primero, en este caso, el vector que va al principio del producto se escribe primeramente entre esas líneas. O sea, es la segunda línea, por llamarlo así, el segundo renglón. Y luego el vector V lo represento en el tercer renglón. Lo mismo tengo que hacer ahora para el vector V. Entonces, en el vector V, me dice el producto del vector V cruz el vector U. Eso me está diciendo que primero tengo que escribir el vector V y luego el vector U. Entonces me va a quedar que es 3 unidades, 1 unidad y menos 2 unidades. Luego el vector U, que vale 1 unidad, menos 2 unidades y 1 unidad. ¿Sí se fijan? Entonces aquí el caso es diferente. Entonces tengo que llevar ese orden. En el caso del producto cruz del vector U, cruz V, primero escribo el vector U y luego el vector V. En el caso del producto V por cruz U, primero va el vector U, V y luego el vector. Tengo que respetar ese orden, ¿eh? Si no, pues voy a obtener resultados diferentes. Entonces, esa es una manera que tengo que hacer, respetar estos datos, ¿no? Haciendo el producto que nos está pidiendo el ejemplo, entonces, ¿esto a qué va a ser igual? O también aquí lo puedo representar a qué va a ser igual. Si lo represento a través de una matriz de cofactores, en este caso como lo hicimos, pues debemos hacer lo siguiente. Tengo barras, ¿verdad? En este caso, tomo como pivote el vector I, primer renglón, en este caso, primer renglón, primera columna. Y me queda un sistema de 1, menos 2 y 1. ¿Así? Eso multiplicado por el vector unitario I. ¿Va? Menos, otra vez barras. Tomo como pivote el vector J, primer renglón, segunda columna, y me queda un sistema de 3, menos 2, 1 y 1. Cierro mi barra, eso multiplicado por el vector unitario J. Más, otra vez barra, tomo como pivote el vector unitario, en este caso K, primer renglón, tercera columna, y me queda un sistema de 3, que vale 1, 1 y menos 2. Eso multiplicado por el vector unitario en J. Haciendo las respectivas operaciones, entonces me queda, de aquí viene la definición del producto. Producto cruz, porque se forma una cruz al utilizar los determinantes. ¿Ok? Entonces me queda 1 por 1, esto es igual a la unidad. Luego, en este caso, menos 2 por menos 2, me queda un valor positivo.
En este caso viene siendo, en este caso 4 unidades, pero precedida del signo negativo. Entonces el resultado es menos 3 unidades en I. Por el vector unitario, en este caso, en I. Esto va continuando con la siguiente operación, se hace en cruz, me quedan 3 unidades, en este caso, signo menos, por un signo más me queda menos 2, pero hay un signo negativo, de tal manera que la operación es menos por menos me queda más. Entonces 3 más 2 es igual a 5 unidades en J. Continuando con la siguiente, pero perdón, se me está olvidando, el signo menos 5 unidades en J, porque este signo que está aquí tiene mucho peso. Continuando, esto es igual, hacemos las operaciones, 3 por 2, en este caso son menos 6. Luego el signo menos, en este caso 1 por 1 es igual a la unidad, de tal manera que este resultado es igual a menos 7 unidades en, multiplicadas por el vector unitario en K. Resolviendo el ejercicio y sustituyendo los valores me queda menos 3 unidades en I, menos 5 unidades en J, menos 7 unidades en vector unitario. Entonces, ahora pueden observar que el vector unitario, en este caso, aquí también lo voy a escribir, en este caso es 3 unidades en I, más 5 unidades en J, más 7 unidades en vector unitario. Aquí están los vectores unitarios. Entonces, vean la diferencia del producto del vector, el producto cruz del vector U por V, y luego V por el producto cruz U. Son diferentes, ¿no? Aquí nos está diciendo que tienen signo negativo. En este caso, el producto cruz de V por U. Ahí está. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? Profe, Sí, adelante. ve que mencionó que el signo negativo tiene mucho peso. Le iba a preguntar, en la Sí, A, vaya. la segunda operación, puso como 5J y al final el todo puso más 5J. ¿No sería menos 5J entonces? ¿Aquí? Sí, y cuando ya lo acomodó el resultado final. Ok. Sí, mira, pasa que si tú tienes un signo negativo, voy a ponerle que este equivale a 1, ¿no? Menos 1. Ese menos 1 está multiplicando a menos 5 unidades. Entonces, ¿qué sucede aquí? La multiplicación de un signo negativo por un signo negativo corresponde a un signo positivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, 1 por 5 es igual a 5 unidades. Por eso me queda este resultado. Pero entonces, este signo menos lo estoy tomando de acá, como tú lo dices. Efectivamente, ese signo menos lo tengo aquí, pero si yo lo represento por la unidad, menos 1, para no afectar en la operación, entonces me queda que el signo menos por el signo menos, me queda un signo positivo de más. Entonces ese sería el resultado positivo, ¿no? Aquí sí nos está afectando, ¿no? Igual, ahora, ya entendí tu pregunta. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, bueno, aquí me queda, esto va a ser igual a menos, ¿verdad? Abro un corchete, me queda 3 unidades, menos 2 unidades, entonces cierro mi corchete, ¿no? Y aquí me faltó incluir el signo menos, ¿verdad? En esta operación. ¿Sí, verdad, ingenieros? Ah, pero está bien. Aún así, aunque no lo indiqué, pero me queda menos 5. Menos 5 unidades en J. Sí, está bien. Pensé que me había equivocado, pero no está bien. Pero esta operación es positivo. Aquí nos da positivo y en el caso del otro ejemplo nos da un signo negativo. Sí, está bien. Sí, profe. Sí, ya vi. Es que no había visto el signo negativo que estaba antes. Sí, no te preocupes. No, está bien. Qué bueno que me hiciste esta pregunta porque también yo en la operación, esta última operación aquí, no había indicado. No le había puesto el signo menos. Nada más lo di por hecho. Pero ahí está bien. Gracias por tu comentario. Bueno, pasamos con la siguiente operación. ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? A ver si nos hacen favor de ayudarnos ahora con la operación del mismo vector, en este caso el vector V, cruz el vector V. ¿Esto a qué va a ser igual? Entonces tenemos I, J y K, nuestros vectores unitarios. Por lo tanto, las componentes del vector V son 3, 1 y menos 2. Y luego 3, 1 y menos 2. A ver si alguien nos puede hacer favor de apoyarnos. ¿Qué resultado les da esa operación de multiplicar el mismo vector? En este caso,
multiplicar el producto cruz del vector v por el vector v. ¿Sí? Incluso también podemos hacer la representación como lo hemos hecho, ¿no? A través ¿de qué? De cofactores, de pequeñas matrices, ¿no? Me queda I y J, me queda en este caso, o simplemente lo indicamos, ¿no? Rápidamente. En este caso me quedaría 1, menos 2, 1 y menos 2, eso multiplicado por el vector unitario I. De esta manera, aquí eso es igual, o signo positivo. Luego me queda menos, otro pequeño sistema. En este caso me queda 3, en este caso 3, menos 2 y menos 2. Esto multiplicado por J. Luego más, otra vez barras, 3, 1, 3, 1 y caso de K. Y aquí podemos obtener pues, las respectivas operaciones de acuerdo a cada uno de esos datos. Aquí va el signo presidido del signo positivo. ¿Y qué resultado les va a dar ahí, ingenieros? Entonces, ¿cómo nos queda esto, ingenieros? Bueno, aquí hice los números muy pequeñitos, ¿no? Queda que son 3, menos 2, 3 y menos. No signo negativo. De igual manera aquí, déjenme escribir los números con más grandes. Me queda 3, 1, 3 y 1. Esto por acá. De igual manera. Y me queda una unidad menos 2 unidades. Una unidad menos 2 unidades. Esto por vector unitario y así de esta manera. Y aquí nos quedan los respectivos resultados. Pues si se fijan, casi los mismos datos coinciden, ¿no? Los mismos signos. Vamos a ver qué pasa. Está muy difícil esto, ¿no, verdad? Bueno, creo yo que no está muy complicado. Está laborioso. Pero difícil no es. ¿O qué opinan, ingenieros? Profe, Sí. queda 4i más 12j más 6k. A ver. Vamos a checar. Vamos a hacer las operaciones, ¿les parece? En el primer caso me queda 1 por 1, 1 por menos 2, me queda menos 2 unidades. Luego, signo negativo. En este caso 2, ¿verdad? 2 por 1 son 2, pero tenemos un signo menos. Me queda algo así, ¿verdad? Déjenme escribir los números más grandes. Creo que los estoy haciendo muy chiquitos. Me queda así. En este caso me queda menos 2 unidades, luego viene precedido del signo negativo. Luego menos por un número positivo me queda un número negativo, menos 2. Me queda de esta manera. Entonces, son menos por menos, me queda más 2. Con este menos 2 es igual a 0, ¿no? 0 en I. La primera componente. La siguiente me queda, en este caso, menos 6. Luego menos, en este caso 3 por 2, menos 6. Así, y esto nos queda, pero claro, hay un signo negativo antes, ¿no? Que es el que está acá afuera. Esto es igual a menos. Entonces me queda menos por menos, me queda más 6. Menos 6 es igual a 0.
Entonces me queda 0 en J. En el caso de K, me queda de la siguiente manera, 3 por 1, me queda 3, pero luego sigue un signo negativo, menos 3. Entonces, esto es en K, pues igual manera, ¿no? Me quedan todas las componentes, 0. Entonces, el producto cruz del mismo vector va a ser igual a tener componentes 0 en I, más 0 en J, más 0 en el vector unitario que es K. Ahí está. Entonces, por consiguiente, el producto cruz del mismo vector es igual a 0, de acuerdo a lo que acabamos de encontrar. Y también surge algo interesante. Surge algo interesante en donde en la operación anterior. Entonces, al tener el producto del vector U cruz V, déjenme escribirlo de otro color, porque creo que no sé. El color claro es de tinta muy clarita, vamos a ver. Entonces, el producto cruz del vector U y el vector V, eso va a ser igual, de acuerdo a lo que obtuvimos, va a ser un signo negativo de quién, del vector V cruz, en este caso. Aquí le voy a poner un signo negativo fuera, lo voy a marcar de color rojo, espero que nos permita la tinta. ¿Se alcanzan a distinguir la tinta de color rojo, ingenieros? Sí, profesor. Ok, entonces pues debemos llegar a estas conclusiones, ¿no? Entonces que el producto cruz, en este caso del vector U por el vector V, viene siendo igual al signo negativo de ¿quién? Del producto V por el producto U. Y también la otra, en este caso entonces que si hacemos el producto de este mismo vector, en este caso el vector V multiplicado o el producto cruz de ese mismo vector, pues va a ser igual a ¿qué? A 0. Esa es otra de las condiciones que estamos ahorita identificando, ¿no? Pasará lo mismo si hacemos la operación en relación al mismo vector U por el vector U, ¿será igual a 0? ¿Creen que sea la misma operación? ¿Que nos dé el mismo resultado igual a 0? ¿Ingenieros? ¿El vector U por el vector U será igual a 0? ¿Qué opinan? Déjenme, le tomo una imagen, ingenieros, para que la tengan ustedes dentro de sus notas, ¿no? Permítame tantito. Bueno, entonces les dejo de tarea que investiguen si el vector U por el vector U, el producto cruz de ese mismo vector, que es el caso del vector U, es el mismo. ¿Vale? Ya les compartí la imagen ahí en el grupo que tenemos de WhatsApp, por favor, para que me indiquen si les llegó la imagen, por favor, ingenieros. Sí, profesor. ¿Sí les llegó? Ok. Sí, Nada más gracias. verifiquen que se vean los números de la manera más correcta. Porque yo utilicé casi mayormente el color el color azul, y porque los otros colores ya se están agotando. ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros, al respecto? Si desean hacerle una captura de pantalla, el famosísimo screenshot, háganlo por favor, antes de concluir la clase hasta este tema. Vamos a seguir haciendo más actividades en la siguiente sesión relacionadas al producto cruz o al producto vectorial de esos dos vectores, ¿no? ¿Vale? Ok. ¿Algún comentario, ingenieros? ¿Algún punto de vista al respecto que deseen hacer como parte de esta materia? No es muy complicada, creo que está muy sencilla, pero sí tiene su grado, no es difícil, pero sí tiene su grado de dificultad, sobre todo por las operaciones, ¿no? Tengan cuidado a la hora que la realizan, por ejemplo, en el caso de, aquí donde tengo mi dedo, la operación que se hizo al multiplicar el vector V por el producto cruz, el vector V, entonces sí hay que tener cuidado a la hora de realizar las operaciones. Pero no nada difícil, entonces nada más tengan cuidado con las operaciones. Y aquí lo indicamos tanto para el vector I, para el vector J y para el caso del vector K, ¿no? Entonces, ahora ustedes hagan la operación utilizando el mismo vector U, que de hecho aquí está representado en la parte de arriba, bueno, en esta parte superior. Aquí está el vector U. Entonces, hagan las operaciones de ese mismo vector, del producto cruz, del mismo vector que es 1. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, algún otro comentario, ingenieros, antes de
de despedirnos y concluir la clase del día de hoy. ¿Los escucho? No, profe, todo bien. Ok, pues perfecto. Entonces, ingenieros, si no hay ningún otro comentario, pues no me queda más que despedirme, darles las gracias por estar al pendiente de la clase, estar al pendiente de ello, pues la verdad eso habla bien de ustedes, un tanto responsables, comprometidos con su labor en estas situaciones que estamos viviendo en estos momentos, que esperemos que ya muy pronto regresemos a todo, a la normalidad, como siempre se han dado las cosas, pero bueno, somos humanos y nos adaptamos a cualquier situación que nos toque vivir. Entonces, pues bueno, agradecerles nuevamente, que tengan una bonita tarde y gracias por, pues ahora sí que hacer parte de mi trabajo, ¿no? Porque sin ustedes, pues, no, ¿a quién le daría mi clase, no? Pues a nadie, a una persona como tal, pero no, la verdad, me hacen sentirme muy, muy importante, ingenieros, y también siéntanse ustedes importantes, ¿no? Bueno, que tengan una bonita tarde, buen provecho y estamos al pendiente en las siguientes sesiones, ¿sale? Cuídense mucho, ingenieros. Hasta Saludos, luego, profe. profe. Saludos, Excelente profe. fin de semana. Fíjense, miren cómo está mi mano de pintata. Dale, pues, nos vemos, gracias. Ahí estamos al pendiente, por favor. Bonita Hasta luego, tarde. profe. Buen fin Hasta de luego, semana. Cuídense profesor. ustedes. No, hombre, a ustedes, gracias, bye. Deisla. Bueno, Hasta Erandi, luego. cuídate mucho, Erandi. Igual, Víctor, caballero, cuídense mucho. Ahí estamos en contacto, bye. Hasta luego.